El resultado que hay, el resultado que tenemos nosotros a causa de las tribulaciones y de las cosas que Dios permite que nosotros pasemos. Recién cantábamos, porque amo a mi Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Amén. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28, dice, y se Dios para con nuestras vidas, y que nosotros debemos aprender a amar el llevar de Dios, que propósito significa un llevar, que poder ser de consolación. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Permite tantas cosas que nos pasen, adversas, situaciones, de sufrimiento a causa de nuestros errores, a causa de nuestra debilidad. Nosotros vemos que Dios permite todo eso porque Él quiere que nosotros aprendamos a ser de consolación. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas a las cuales todo nos va a ayudar para bien y Dios permite cosas en nuestra vida que colaboran, eso significa ayudan para bien, que colaboran. Significa que colaboran, amén, que vienen a colaborar para que se lleve adelante el plan de Dios con nosotros. Amén. Y en los planes de Dios está que nosotros también podamos ser de consolación a otros. Amén. Usted si se detiene a pensar este pasaje es tremendo, ¿ve? Porque nosotros vemos que el apóstol Pablo exclama y dice: bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Nosotros sabemos que Dios es el Dios de toda consolación. Amén. En Él encontramos toda la consolación, todo el aliento, todo lo que necesitamos para los momentos difíciles. En Él encontramos toda consolación. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios llegó a ser el Dios de toda consolación y por qué exclama Pablo y expresa esto como una exclamación, ¿no?, de bendición para Dios? Por causa de ver cómo Dios tuvo que hacerse un hombre para poder llegar a comprender y poder llegar a ser de consolación. Entonces Dios tuvo que experimentar cosas. Como Dios, Él cuando estaba en el cielo o cuando estaba allá, como Dios es espíritu, amén. Amén. ¿Y quién le podía tentar? ¿Quién podía hacerle algo malo a Dios? ¿Quién podía a Dios escupirle, pegarle? Pero sin embargo nosotros vemos que Dios en Cristo vino y se hizo un hombre. Amén. Y en Cristo Jesús sufrió, padeció, lo tentaron, lo insultaron, hasta la barba le arrancaron, lo escupieron, le pegaron, hicieron lo que quisieron. Pero lo más tremendo es que Él también fue tentado en todo, dice, sin pecado. Amén. O sea que Él conoce lo que es ser tentado. Gloria a Dios. Entonces Él puede librar de tentación a los que invocamos su nombre. Él comprende, Él entiende. Por eso que nosotros vemos cómo Dios comienza a tratar a los hombres de una forma diferente después de la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vemos nosotros ya antes de la cruz de Cristo, en Cristo Jesús, lo vemos a Dios tratando de una forma distinta con las personas, sobre todo con su pueblo. Gracias. En el Antiguo Testamento Dios le dijo: paraguas allá a lo lejos. Y cuando hablaba en el monte Sinaí al pueblo de Dios, a su pueblo, vemos que cualquier animal que se acercaba al monte y tocaba moría. Amén. Nadie podía ver a Dios y vivir. Ni aún Moisés vio el rostro de Dios, sino que vio sus espaldas. Amén. Ahora nosotros lo encontramos ya a Dios hecho un hombre, hecho carne, manifestado en carne, como dice el apóstol Pablo. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Amén. En Cristo Dios se manifestó en carne, en un cuerpo de carne. Ya lo vemos a Dios en Cristo diciéndole a la gente: vengan a mí. Amén. Ya no diciéndole paraguas a lo lejos. Ya lo vemos a Dios en Cristo siendo tocado. Amén. Y no derramando juicio como a Usa, ¿verdad? Que acompañaba cuando quería David llevar el tabernáculo, el arca del pacto hacia Belén, hacia Jerusalén, hacia donde estaba él. Y vemos que en el camino tropiezan los bueyes y el carro se mueve y sacude el carro y
se va a caer el arca y aparece alguien que lo quiere agarrar, quiere frenar que se caiga el arca del carro, pone la mano y dice que instantáneamente Dios lo cortó, en ese momento murió. Pero sin embargo lo vemos a Dios después ya en Cristo Jesús, que lo tocan, como la mujer del flujo de sangre, de repente no cae muerta por tocar el borde de su manto, no cae muerta. ¿Cuánta gente lo apretaba? ¿Cuánta gente lo tocaba? Sin embargo no morían. ¿Qué tan tremendo es lo que Dios estaba haciendo? El Dios de toda consolación. Él vino a traer consuelo, Él vino a traer consolación a los suyos. Pero para poder ser el Dios de toda consolación, para poder consolar en todas las tribulaciones, Él tuvo que experimentar lo que es estar en este cuerpo, lo que es vivir en este mundo. Amén. Entonces vemos cómo Él trataba con el hombre de una forma misericordiosa, bondadosa, comprensiva sobre todas las cosas, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros nos encontramos con que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué significa? Que todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito en Dios y es para formar en nosotros un carácter compasivo, para formar en nosotros personas, hombres y mujeres, que sean consoladores, que sean los que manifiesten la consolación de Dios. Por eso Dios a nosotros nos consuela, primero a nosotros. Tenemos que descubrir el consuelo de Dios en nuestra vida. Tenemos que conocer el consuelo de Dios en nosotros. Por eso el pasaje donde Pablo dice, el cual nos consuela, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea que el apóstol Pablo experimentaba la consolación de Dios, el consuelo de Dios siempre en su vida. Le pasaban cosas, le pasaban situaciones. Vemos la vida del apóstol Pablo, cuántas cosas sufría: persecuciones, encarcelamiento, calumnias, críticas, hasta lo apedrearon, hambre, desnudez, cuántas cosas sufrió. Pero en todas esas tribulaciones, ¿qué dice? Lo consolaba el Señor. Amén. Qué tan hermoso es poder descubrir el consuelo de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios nos consuela en esos momentos difíciles cuando lo reconocemos a Dios. Cómo nos consuela Dios en todas nuestras tribulaciones cuando reconocemos que Dios está detrás de todo. Amén. Cuando alguien por la fe reconoce que Dios está detrás de todo lo que le pasa, Dios lo consolará. Amén. Aparecerá el consuelo de Dios, se operará un consuelo en su corazón y en su mente para poder sobrellevar lo que está pasando con ese consuelo de Dios. Saber que Dios está detrás de todo, saber que Dios lo ha permitido para enseñarle, para producir algo en él, para mostrar algo a través de él. Amén. Esas son las cosas que Dios hace, así consuela a Dios, porque uno ya reconoce que nada es en vano, que no puede permitir Dios algo vano, vacío de resultado, carente de resultado en nuestra vida. Dios permite cosas en nuestra vida para que nosotros podamos comprobar el consuelo de Dios en nosotros. Amén. Entonces vamos a Dios y en Él encontramos consuelo. ¿Qué pasa si usted cuando está pasando tribulaciones, aflicciones, angustia, va a otra persona que no sabe consolar? Veremos a tanto buscar el consuelo, buscar un consuelo a sus problemas y recurriendo a otras cosas, a otros lugares, a otras personas. Y no encuentran el consuelo que ellos necesitan. Amén. No encuentran el aliento que ellos necesitan para afrontar la situación y sobrellevar lo que están pasando. Les pasan un montón de problemas familiares con sus hijos, en el matrimonio, en las congregaciones, en los hermanos. ¿Y quién consuela? Consolar no es, bueno, Dios ya va a hacer la obra. Bueno, ya vamos a estar orando para que Dios se encargue. No, la consolación de Dios es con una salida. Con una salida a eso que en mi mente es como que estoy preso, es como que no encuentro solución, no encuentro razón, no le encuentro sentido, no entiendo el porqué y el para qué de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando. Entonces no hay consuelo, es como una tortura continua. ¿Cuántos están así torturados continuamente sin saber, sin tener una salida a su problema? Aparece la sabiduría de Dios, aparecen los sabios según Dios, con una sabiduría de Dios para poder darle un consuelo, para poder mostrarle el camino al progreso. En eso que está pasando hay un progreso, hay una mejora, hay algo que Dios quiere hacer. Amén. Amén. Pero ¿quién lo conoce?
¿Quién sabe por qué Dios está permitiendo esto? ¿Quién sabe por qué Dios está permitiendo que yo pase esto o aquello? ¿Cuál será el propósito de Dios? ¿Cuál será el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esto que yo estoy pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esto que yo estoy viviendo? ¿Será que Dios está detrás de esto? ¿Será que hay un plan de Dios detrás de lo que estoy viviendo? ¿Será que hay un propósito de Dios en esto que Él está permitiendo que yo esté pasando hoy, que estoy viviendo hoy? Sí, sí que hay un plan de Dios. El tema es llegar a conocerlo. Entonces para eso tengo que ir a Dios, tengo que reconocerlo a Dios. Él está detrás de todo esto. Lo primero que hace el que cree, lo primero que hace la fe, el primer elemento, la primera manera, lo primero en lo que la fe lleva a alguien que la tiene es a un reconocimiento. Amén. La fe te capacita para reconocer a Dios en todas las cosas, reconocerlo en tu vida, reconocerlo en tu hogar, reconocerlo en el mundo, reconocer que Dios es soberano y que Él controla todo y que Él gobierna todo y que Él orquestó todo y que Él controla todo y que Él ordenó todo ya. Él orquestó todo, Él preparó todo, Él ya armó todo. Dios no está improvisando. Dios tiene todo perfectamente organizado, ordenado. Por eso Pablo dijo, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Él ordenó el cuerpo de Cristo y puso cada miembro según su sabiduría. Él ordenó el cuerpo. Así como ordenó el cuerpo, Dios ordenó todas las cosas para los que le amamos al Señor, para todos los que hemos creído. Dios ordenó todo. Bendito su nombre. Qué maravilloso es llegar a reconocer esta verdad, de que Dios ordenó todo, de que Dios preparó todo. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice algo tremendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó. Dios preparó las buenas obras. Y una de las buenas obras que Dios preparó para que nosotros andemos es ser de consolación, es poder consolar, es poder ser de consolación a los que están en cualquier tribulación y consolarlo con la misma consolación con la que Dios nos consoló a nosotros primero. Significa no vamos a inventar nada. No vamos a ir a la psicología, ni a la psiquiatría, ni a la sociología, ni a ninguna ciencia de este mundo para consolar. Nosotros vamos a consolar de la manera que Dios nos consoló. Amén. ¿Y Dios qué usa? El poder de su amor. Amén. Dios usó el poder de la comprensión. Dios usó el haber pasado primero lo que nosotros hemos vivido. Él se hizo un hombre, Él sufrió, Él estuvo limitado, Él sabe lo que es el frío, el calor, Él sabe lo que es tener hambre. Él supo como Cristo, como hombre, al manifestarse en carne, lo que es ser tentado. Y Él así puede compadecerse. Amén. Hoy, ¿quién se compadece de los que están siendo tentados? ¿Quién se compadece de otros? ¿Quién comprende a otros? Entonces Dios nos va a tener que llevar por situaciones y permitir tribulaciones, permitir aflicciones para que podamos nosotros, los que creemos, ir a Él para el consuelo. Amén. Y no ir a otra cosa, no ir a otro pensamiento, no, voy a la palabra, es la expresión del pensamiento. La palabra de Dios es la expresión del pensamiento de Dios. No puedo ir a otro lugar, a otro objeto que no sea Dios, que no sea su palabra, que no sea la revelación de su palabra. No puedo ir a otra cosa, no puedo ir a este mundo. En este mundo no hay consolación, en este mundo no hay un consuelo eterno. Nosotros tenemos consolación eterna, en Él tenemos el consuelo. Nosotros los que hemos acudido al Señor hemos recibido un fortísimo consuelo. Hay un consuelo que es de Dios fortísimo, y ese consuelo actúa, se opera en el sufrir. Amén. Por eso que los que padecemos y sufrimos cosas, vamos a ver cómo en ese sufrimiento, en ese dolor, opera Dios su consuelo. Gloria a Dios. Amén. Por eso que vamos a ir entendiendo cómo, mire si no ayuda para bien todas las cosas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, el cual nos consuela, era un hecho, es una realidad. El cual nos consuela. Amén. Bendito sea su nombre. El cual nos consuela. ¿Cuántos nos pueden hablar así hoy? Bendito Dios. ¿Cuántos no pueden hablar así? ¿Cuántos no conocen el consuelo de Dios? ¿Dios consuela? Amén.
¿Será que Dios consuela? ¿Habrá un consuelo de Dios para mi dolor, para mis aflicciones, para las cosas que paso y que a veces no las entiendo y que me causan tristeza y dolor, lo que vivimos hoy en el mundo? ¿Habrá un consuelo de Dios? Sí que Dios consuela. Amén. Dios consuela. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios consuela. Bendito su nombre. Sí que Dios consuela. Amén. Hay un consuelo de Dios. Gloria a Dios. ¿Y a quién consuela Dios? A los humildes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un pasaje muy tremendo en donde el apóstol Pablo, en esta misma carta, en el capítulo 7, verso 6, dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El humilde acepta el trato de Dios como algo bueno. Amén. No reniega, no resiste, no contiende contra Dios. Eso es humilde. Hace lo que Dios quiere, a pesar de lo que le está pasando, a pesar de lo que está él sufriendo. El humilde siempre aceptará los tratos de Dios como bueno. Gloria a Dios. Amén. Ahora, qué tremendo que es esto. Gracias, Señor. La palabra humilde habla de inclinarse hasta el suelo. La palabra significa una condición baja o humilde en posición social y poder. ¿Ve? Señor, yo no tengo poder para revertir esto. En mí no está el poder, pero en ti sí. Gloria a Dios. Yo en mi sabiduría, en mi intelecto, en mi opinión, no encuentro poder, capacidad para revertir la situación que estoy teniendo. Pero en tu poder está la capacidad inherente para poder hacer algo. Entonces soy humilde, reconozco mi condición Gloria a Dios. delante de ti, delante de esta situación, frente a esto que estoy viviendo. Yo humanamente no tengo poder, pero sin embargo en ti encuentro el poder. Tú eres todopoderoso. Quiero fortalecerme en tu poder y en el poder de tu fuerza, en esa capacidad que existe en ti, que hay en ti, para poder, Señor, responder a esta situación correctamente y poder ver un resultado. El resultado tiene que estar, no puede ser, no puedo concebir en mi mente, Señor, que esto sea en vano, que esto no traiga un beneficio a mi vida, que lo que estoy pasando no sea para bien, porque a los que te aman a ti, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Entonces tengo que descubrir en ti, Señor. Pero ¿a quién consuela, dice el apóstol Pablo? A los humildes. Amén. ¿Quiénes son los humildes? Los que reniegan, los que están renegando de lo que están pasando y están renegando de Dios, están renegando con Dios, están peleando con Él, están cuestionando lo que Dios está permitiendo, o lo que aceptan. Gloria a Dios. Lo que aceptan Amén. los tratos de Dios como buenos Amén. y lo ven permitidos por Dios, aunque estos tratos que vienen a su vida, esas cosas malas, aún sean hechas por hombres en contra de ellos. El humilde acepta y ve a Dios detrás de todo eso. Gloria a Dios. Nombre del Señor. ¿Cuántos ejemplos en la Biblia encontramos de hombres que alcanzaron humildad y que aceptaron los tratos de Dios como permitidos por Dios? ¿Cuántos hoy dicen, no, Dios no puede permitir esto? No, Dios no puede permitir que me pase esto o aquello. Porque en su orgullo, en su soberbia, en su altivez, ellos tienen un concepto de que Dios no puede permitir que le pase algo malo. Pero sin embargo, Dios cuántas cosas permite en la Biblia, cuántas cosas permitió con Job. Bendito Dios. Vemos en la vida de Job cuántas cosas Dios permitió que le pasaran. ¿Y fueron con despropósito o tuvieron un propósito? Tuvieron un propósito. Entonces Job lo aceptó, Amén. no renegó y dice que no pecó con su boca. Gloria a Dios. El humilde no peca con su boca, acepta, glorifica a Dios, Amén. alaba a Dios, Gloria a reconoce que Dios es soberano y que Él hace lo que quiere con los que son de Él. Amén. Entonces le alaba en esos momentos, así como Pablo y Silas, presos en la cárcel de Filipo,
Mire sus labios, miren su boca. ¿Qué hicieron cuando lo azotaron? Le rompieron las espaldas azote. Lo meten en la cárcel de más adentro, los pies en cepo. Y miren lo que hacen. Oran. Amén. Y cantan himno a Dios. Entonces nos encontramos, ¿qué hizo Dios? ¿Los consoló? Amén. ¿Conocía Pablo el consuelo de Dios? Amén. Por eso escribe lo que escribe. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Gloria a Dios. Bendito sea su... Sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Ve? Estaban pasando conflictos por dentro, temores por fuera, ¿verdad? No había reposo, por eso dice cuando llegamos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Ustedes saben lo que pasó en Macedonia. Su cuerpo, ¿qué reposo tuvo? Si lo golpeaban, lo azotaban, lo metían en la cárcel, ¿cuántas cosas pasaban? Sin embargo, cuando vino Tito y le trajo informe de los hermanos, cuando vino Tito, dice, con la venida de él, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Tito también, pasando aflicciones, preocupaciones por causa de los hermanos, llega ahí a Corintio y es consolado por ver cómo estaban los hermanos en Corintio, que estaban firmes. Amén. Y había sido consolado. Entonces Pablo yo la consoló, como Tito fue alentado, fue animado, y ahí recibe consuelo el apóstol Pablo. Pero ¿a quién consuela Dios? A los humildes. ¿Por qué el humilde espera el consuelo de Dios? Porque sabe que Dios está permitiendo lo que está pasando. Reconoce a Dios en todo su camino. Sabe que Dios no puede permitir algo para su mal, sino que hay un provecho, hay un beneficio, hay algo que Dios quiere producir en él o quiere hacer a través de él para con otro. Algo Dios bueno va a sacar de todo esto. Hermanos amados, nosotros, nuestro Dios, el Dios de toda consolación, de la muerte sacó la vida, de las tinieblas mandó que resplandezca la luz. Ahora pregunto, ¿qué es lo que no hará de la situación que está teniendo? ¿Qué es lo que Dios no hará de eso que está pasando? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer de lo que está viviendo usted, por más terrible que parezca? Yo le puedo asegurar que cuando ponemos nuestra confianza en Él, que cuando nos apoyamos en Él, que cuando nos rendimos a Dios, Dios hará que de esa oscuridad surja la luz. Dios hará que de eso que parece que está muerto, que ya no va más, surja la luz. Cristo estaba muriendo y se acabó todo, parecía, no se acababa nada, comenzaba todo. Así sucede, parece que se acabó todo en su matrimonio, parece que se acabó todo en su hogar, parece que se acabó todo en la iglesia, se acabó todo, ya Dios no hará nada con usted. No, hermano, usted le creyó a Dios, usted tiene que saber a quién ha creído, a un Dios de consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros consolar a otros. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra consolar, consolación, significa, habla de adaptabilidad. Una persona que consuela está adaptada, fue adaptada para consolar. Dios tuvo que venir al escenario de este mundo y estar en esta tierra y caminar este terreno para poder ser como es hoy con nosotros, para poder Dios tratar al hombre como trata hoy al hombre. Él tuvo que venir al escenario de este mundo, hacerse un hombre y adaptarse para poder ser de consolación. Ahora Dios también está adaptándonos a nosotros. Usted tiene que pensar en esto con seriedad. Dios está adaptándonos para que podamos comprender y consolar a muchos que vendrán con tribulaciones, con angustia, a muchos que a donde iremos estarán sin salida, con aflicciones, con preocupaciones, con temores, con tribulaciones, con cosas terribles que están viviendo. ¿Y quién los consolará? ¿Quién les llevará el consuelo de Dios? ¿Quién podrá consolarlos si no son los que han sido adaptados? Si no son aquellos que ya fueron preparados por Dios por causa de lo que ellos pasaron primero y descubrieron el consuelo de Dios en su vida. Dios consuela a los humildes, a los de una mente baja. La palabra humildad habla de mente baja, significa yo siempre pondré mi pensamiento por debajo de lo que he creído que Dios es. Yo creo que Dios es soberano, no puedo pensar. Yo creo que Dios es justo, yo creo que Dios es santo, yo creo que Dios es sabio y perfecto. Yo creo que Dios es así, yo no puedo pensar de otra manera. El humilde no puede pensar, no, Dios se equivocó. No, Dios no está conmigo. No, Dios no está en el asunto. No, el humilde acepta porque reconoce que Dios está detrás de todas las cosas.
Él dijo, yo estaré contigo todos los días. Amén. Él está con nosotros o no. Amén. Entonces Él quiere perfeccionarnos. Él comenzó una buena obra y la va a perfeccionar. Gloria a Dios. Y parte del perfeccionamiento es que podamos ser de consolación. Amén. Gloria a Dios. Eso es parte también del perfeccionamiento, de poder comprender. Vio como un vehículo en esta tierra, los vehículos, motos o autos, ¿cuántos son adaptados? Amén. ¿Cuántas cosas se adaptan para un terreno? No puede usted agarrar un autito que no esté adaptado, preparado con amortiguación, con rueda, con un motor para poder correr carrera. Amén. Amén. Un auto común, estándar, está hecho para transitar y andar a cierta velocidad y tener cierta reacción. Pero sin embargo nosotros nos encontramos que para poder competir y correr carrera son adaptados los vehículos, ¿verdad? Lo adaptan, lo preparan para que puedan responder en el terreno al que se lo ponga. Hay camionetas, auto adaptado a todo terreno. Amén. Bueno, Dios está haciendo eso con nosotros. Gloria a Dios. Nos está adaptando para todo terreno. Amén. Para que nunca nosotros no podamos consolar. Gloria a Dios. Cualquier tribulación, miren lo que es la iglesia, a dónde Dios va llevando a la iglesia. Por eso permite todas las cosas que está permitiendo en su pueblo, ¿para qué? Para adaptarlo a todo terreno. Amén. Gloria a Dios. Para que no nos escandalicemos con las cosas que van a suceder, que están sucediendo. Para que no nos escandalicemos cuando vengan personas en situaciones terribles, moralmente hablando, condiciones tremendas, que cualquiera se escandalizaría, que los fariseos hipócritas, ¿sabe qué? Cómo se rajarían las vestiduras pensando cómo van a hacer eso, cómo va a vivir así. ¿Sabe las situaciones que vamos a tener que consolar? ¿A cuánto vamos a tener que dar un consuelo de Dios? Sin embargo, hoy vemos a tanto condenar a las personas y nunca darle una salida. No hay consuelo para muchos, porque no están preparados mucho para consolar. Porque cuando Dios quiere llevarlos a ese perfeccionamiento, consolarlos, para que ellos también consuelen a otros, en vez de aceptar la consolación, ¿qué hacen muchos? Renegamos, nos quejamos, discutimos y altercamos contra Dios. Resistimos los tratos de Dios. No queremos que Dios nos lleve. Somos como niños caprichosos que no quieren que su madre los lleve a un lugar. Vio como un niño se encapricha cuando no quiere ir al jardín y empiezan a llorar y empiezan a querer irse a otro lado, no quieren entrar y empiezan a revolcarse. Bueno, así a veces son los cristianos. Se encaprichan, no quieren aceptar lo que Dios quiere con su vida y luchan contra Dios. Y están en su mente luchando, y están en su mente peleando, y están ahí como queriéndose revolcar y quieren ir a otro lado, no quieren entrar en lo que Dios quiere, no quieren entrar al jardín, no quieren entrar en la escuela, no quieren entrar a donde Dios los quiere meter. Entonces están ahí siempre gritando, pataleando, llorando, artisteando para conseguir que no se lo lleve. Pero Dios no va a aflojar, Dios es misericordioso y su amor es tan grande que Él está firme, hermanos amados, para llevarnos a nosotros al lugar que Él planeó, y es poder ser adaptado, hermanos amados, a todo terreno, adaptándolo para que podamos ser de consolación, como dice esta escritura que hemos leído, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No había consuelo en otro lado para el apóstol Pablo, no hay consuelo para otro, en otro lado para los creyentes, no hay consuelo para nosotros fuera de Él, no hay bien. No hay consuelo de Dios, no hay consuelo para nosotros los escogidos, los que amamos, los cristianos, los creyentes. No hay consuelo fuera de Dios. Él es el que nos consuela. Fíjese lo que lo está torturando, la aflicción que está teniendo en su mente, la tribulación que está teniendo adentro. ¿Para qué será? La Biblia enseña que la tribulación produce paciencia. ¿Qué tan tremendo es que la tribulación, cuando viene el consuelo de Dios, viene el conocimiento, viene la enseñanza? Amén. Eso que te pasa está produciendo algo bueno en tu vida que es necesario. ¿Qué es necesario? ¿Qué está produciendo? Paciencia. Amén. O sea, es necesaria la paciencia. ¿Cuánto necesitamos que la paciencia se desarrolle, se perfeccione en nosotros? La paciencia cristiana, esa valerosa aceptación de las cosas adversas en la vida. Llegar a ser paciente, ¿qué tan tremendo es ser paciente? ¿Cuántos no son valientes? ¿Cuántos no son personas que aceptan las cosas y se mantienen y permanecen debajo de lo que están pasando? La palabra paciencia es hupomone. Habla de permanecer debajo
de una permanencia bajo el peso que la situación está generando en mi vida. Macrotumia, una paciencia sin límite. Qué tan tremendo es que se produzca esa paciencia. Ese es el perfeccionamiento, esa es la obra completa que tiene que tener una paciencia en la vida de lo que hemos creído. Gloria a Dios. Comenzamos a soportar, comenzamos a sobrellevar, a aceptar valerosamente las situaciones en mi vida. Y encima lo más tremendo, que no solamente acepto, no solamente soporto y sobrellevo lo que Dios permite en mi vida, sino que tengo la capacidad de transformar este suceso que es tan terrible para cualquier hombre natural. Puedo yo, por la paciencia y la consolación de las Escrituras y la paciencia de Dios y la consolación de Dios en mi vida, puedo transformar esta situación en un paso ascendente, en vez de descender, en vez de degradarme, en vez de ir a un lugar bajo, puedo crecer, puedo ascender, puedo transformar este suceso en una bendición, Amén. en un provecho, en un beneficio. Amén. Porque puedo entender, puedo comprender, puedo llegar a hablarles a otros, puedo llegar a enseñarle a otros, porque primero lo pasé yo. Amén. Entonces tengo la capacidad de transformar esto, en vez de quedarme como siempre deprimido, tirarme en la cama, no querer hacer más nada, como a muchas veces le pasa a los cristianos que no son pacientes. Que cuando le pasan cosas se tiran en la casa, ya no quieren trabajar, ya no quieren hacer nada, ya no quieren hacer sus quehaceres, no quieren cumplir con sus responsabilidades, abandonan la obra, abandonan la iglesia, porque no tienen paciencia. O sea, no se perfeccionó la paciencia en su vida. Entonces nosotros encontramos la necesidad de la paciencia para sobrellevar las cosas que nos van pasando. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y así poder transformar con esa paciencia bendita la situación, y en vez de quedarme, en vez de estancarme, en vez de abandonar, en vez de dejar mi servicio y mi obra, más trabajo, más hago. Voy. Transformaste este suceso en una bendición. Gloria a En Dios. vez de quedarte, en vez de bajar del escalón, subiste. Sí, ahora veo las cosas de otra manera. La paciencia cristiana, qué tan tremenda es. Pero ¿qué la produce? La tribulación. Amén. Las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Gloria a Dios. Miró el apóstol Pablo las aflicciones de este tiempo y comparó. ¿Cuántas glorias vienen a mi vida? ¿Cuántas glorias nos están esperando en la eternidad, allá en el cielo, cuando partamos de esta tierra? Glorias que vienen. Las comparó con las aflicciones y dice, esto no se compara. Gloria a tu nombre. Entonces vemos, ¿ve? Hay un consuelo de Dios. Hay un consuelo de Dios. Amén. Entonces terminamos. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos. Si no nos consuela Dios primero, no podemos. Ahí aparece la palabra dunamis. Para que podamos. Amén. Gloria a Dios. Para que podamos. Gracias, Señor. ¿Por qué no puedo consolar? Porque no soy consolado por Dios. Para mí no hay consuelo en Dios. Amén. Yo tengo consuelo en otra cosa. Cuando tengo plata, cuando tengo trabajo, cuando tengo salud, estoy consolado, estoy alentado para hacer las cosas. Cuando todo está bien. Entonces cuando vemos a alguien que está pasando situaciones, no puedo consolarlo. No voy a transmitirle consuelo porque yo no sé lo que es el consuelo de Dios en mis tribulaciones. Cuando yo me atribulo, reniego, me pongo mal, me quejo, me aparto de la iglesia, ya dejo de hacer las cosas y no quiero saber más nada con lo bueno, cambio mi actitud, entonces yo no tengo el consuelo de Dios. Gloria a Dios. No acepto el trato de Dios como bueno en mi vida. Entonces cuando veo a alguien que está así, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo consolaré? Bendito Dios. No puedo. Amén. Pero para que podamos consolar, primero Dios nos hace pasar tribulaciones. Amén. Y nos consuela en esas Gloria a Dios. tribulaciones. Amén. Aleluya. Para que podamos. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Para que podamos también nosotros. Allá no solamente Dios. No solamente Dios consuela. Ahora también nosotros. Amén. Amén. Gracias. ¿A dónde recurrirá la gente para un consuelo? Aleluya. En aquellos que han sido consolados primeramente por Dios. Por eso Dios nos trae y nos quiere consolar. Amén. Y nos trae su consuelo.
y nos alienta, y nos enseña, y nos perfecciona a los que hemos creído. Amén. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿El por qué? ¿El para qué de esto? Para que podamos. Para que podamos. Gloria a Dios. Gracias. Para que podamos consolar. Para que también nosotros consolar. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en algunas tribulaciones. No. Gloria a Dios. Dicen cualquier. Cualquiera. ¿Qué tan tremendo es consolar a cualquiera que esté en la tribulación que sea? Para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Y dice algo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Qué tremendo. Gloria a Dios. Entonces, vemos el propósito de la tribulación, Amén. Amén. producir paciencia y a la vez experimentar el consuelo de Dios. ¿Se dejará consolar? ¿Será que traerá un consuelo de Dios el saber que Dios está detrás de todo lo que pase con un propósito Dios permite? Y que la tribulación va a producir un carácter paciente, nos capacita la paciencia para sobrellevar el mal y a la vez para poder tener paciencia, a pesar de que abusen de ella, Bendito Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. a pesar de que haya quienes abusen de nuestra paciencia, nosotros poder seguir teniendo paciencia. Amén. Amén. ¿Será que será un consuelo eso para nosotros hoy? Amén. Amén. ¿Será que será un consuelo el saber que Dios quiere enseñarme algo con lo que estoy pasando, que yo aprenda cosas, desarrollar cosas en mi vida, producir cosas en mí? Bendito Dios. ¿Será un consuelo de Dios para usted saber que lo que permite Dios en su vida tiene un beneficio y ayuda para bien? Amén. Amén. Para mí sí es un consuelo de Dios, Gracias, Gloria a tu Señor. nombre, Señor. que me está enseñando a comprender a otros. El día de mañana ya no voy a juzgar, ni criticar, ni murmurar, sino que sentiré compasión y manifestaré amor y misericordia. ¿O Dios no tuvo misericordia de nosotros? Amén. ¿No nos consoló Dios cuando nos perdonó? Gloria a Dios. ¿Cuántos sentíamos culpa, vivíamos con culpa? Y cuando Dios nos perdonó, ¿qué tan tremendo fue? ¿Qué tan tremendo fue saber que Dios ya no inculpa de pecado? Gloria a Dios. Qué tan tremendo es saber que ya Dios nos ha justificado, Amén. que ya no somos más pecadores, que Dios nos declaró justos, santos, perfectos en posición, y nosotros acá estamos en un crecimiento progresivo, Amén. llevando nuestro estado a nuestra posición y nunca degradando nuestra posición a nuestro estado, Amén. sino que estamos llevando nuestro estado a la posición que tenemos en Cristo Jesús de santo y Amén. justo. Gloria a Dios. Por eso el que es justo practica la justicia, Amén. y por querer practicar la justicia, ¿cuántas cosas vendrán a nuestra vida? Amén. ¿Cuántos serán perseguidos? Por causa de la justicia sufriremos persecución. Los que Amén. quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Por querer agradar a Dios, por querer agradar a nuestro prójimo, por querer hacer lo bueno, vamos a sufrir persecución, pero debemos estar contentos, hermanos amados, porque Amén. el Señor está con nosotros. Gloria a Amén. El Dios. Señor está perfeccionando esa buena obra que comenzó en nosotros. Él está permitiendo eso para que aprendamos, para consolarnos, para Amén. prepararnos, para adaptarnos, para que estemos adaptados. Por eso consolación y terminé. Adaptabilidad, adaptado a todo terreno. Entonces no diga que lo que está pasando no tiene un propósito en Dios. Amén. Aleluya. Lo que está pasando tiene un propósito en Dios y Dios quiere adaptarlo, lo está preparando. Amén. Para que usted pueda ser de consolación a otros que están esperando el consuelo de Dios Amén. que vendrá a través de nosotros. Amén. Gloria a Entonces, Dios. el consuelo de Dios en la tierra, ¿quién es? Nosotros. Nosotros somos el consuelo de Dios, la iglesia es el consuelo de Dios en la tierra. Amén. Y no vamos a ponernos contentos. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. para eso Dios nos está llevando por donde Él sabe que es mejor. Amén. Bendito Dios. Él nos tomó, como vimos anoche, un llevar hacia adelante. Mire si esto no es un llevar hacia adelante.
Una vez que llegamos a ser de consolación a otro y podemos consolar a otro con la misma consolación con la que fuimos consolados, vemos cómo Dios me llevó. Gloria a Dios. Veo el llevar de Dios en mi vida. Antes no consolaba a nadie. Antes me ponía a llorar con el otro y estábamos amargados los dos. Nos quejábamos los dos, renegábamos los dos y estamos de acuerdo. Ahora no, ahora soy de consolación. Veo la tribulación, veo la aflicción y digo, nada, ¿sabes qué? Yo sé que Dios está detrás de todo esto. Algo Dios te quiere enseñar. Algo quiere Dios producir en tu vida. Cobra aliento tu corazón, amado, porque comenzó una buena obra y Él cumplirá su propósito en tu vida. Él está contigo, no te ha dejado, sino que algo Dios te quiere enseñar a vos, íntimamente. En los secretos, Dios te quiere revelar algo, te quiere mostrar algo. Amén. Él se complace en eso, en la verdad íntima, en la intimidad, en la verdad íntima, en los secretos. Él hace saber cosas cuando vamos a Él. Amén. Gracias. Fíjate qué quiere Dios que aprendas, que cambies vos con el tratar con tus hijos, el tratar con tu esposa, cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a tu vecino, el trato, mirá tu carácter, mirá tu forma de ser. Por eso Dios está permitiendo esas cosas en tu vida, la tribulación, porque vos no tenés paciencia nada, enseguida te quejás, enseguida invitás, enseguida querés pelear, enseguida discutir, enseguida contestar. Mirá cómo es tu forma de ser. Entonces Dios permite esto, porque te quiere preparar. Entonces te cuesta, sí que cuesta. Es un trabajo, sí que es un trabajo, pero cuando logres esto, vas a poder ser de consolación a otros que están afligidos y angustiados y atribulados porque le pasan cosas por su forma de vida, por su forma de ser, y nadie los comprende. Todos los condenan, todos los juzgan, todos lo critican, pero vos ya pasaste por ahí, fuiste consolado por Dios. Entonces ahora vas a poder consolarlo, vas a poder animarlo, vas a poder alentarlo. Amén. Gloria a Dios. ¿Con qué? Con la misma forma. Amén. ¿Cómo fue Dios con vos? ¿Fue paciente Dios? Amén. ¿Te esperó Dios? Amén. Amén. ¿Confió Dios en vos? Amén. Bueno, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Cree Dios en vos? Amén. ¿O sos un caso perdido? Nunca. Gloria a Dios. El amor todo lo cree. Amén. Amén. Dios es amor. Él todo lo cree. Amén. Nunca da un caso por perdido. Amén. Amén. Todo lo espera. Sí, Señor. Él espera el bien, espera lo mejor de nosotros. Confía en nosotros. Gracias, Señor. ¿Qué pasa cuando alguien dice Dios confía en ti? Pero Dios espera en ti. Dios cree en ti. Amén. Dios, amén. Qué consolación. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Así que hermanos amados, estemos atentos a lo que Dios nos habla. Sí, Amén. Señor. Y miremos las cosas como son. Amén. Miremos las cosas como son. Gracias, Amén. Señor. No como otros nos quieren mostrar, como las circunstancias quieren mostrar, como el diablo quiere mostrar. Amén. Miremos las cosas como son. Dios, Amén. aleluya. Dios es soberano y está detrás de todas las cosas. Amén. Y Él está llevando a su pueblo. Gloria a Dios. Y si Dios lleva a su pueblo, ¿quién lo detendrá? Nada. ¿Quién podrá detener el llevar de Dios en la vida de los que Él llamó? Bendito Dios. Gloria a tu Amén. nombre. Amén. Oramos. Padre